Soy el pastor Juan José Gil. Seguramente la pregunta más importante, o como dicen, la pregunta del millón, de los cristianos, especialmente interesados en la escatología, interesados en las señales del final de los tiempos, pues tiene que ver con la marca de la bestia, porque todo lo demás, un poco como que se desvanece en comparación con lo que Apocalipsis 13 nos dice al final del capítulo acerca de cuál es el plan final para el control de la economía. Es que todo el mundo tendrá una marca en la mano derecha o en la frente, de manera que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga esa marca. Después añade o el número de la bestia o el nombre de la bestia. Es decir, aquí hay algo muy específico que está relacionado con la bestia y que se le puede llamar marca, número o nombre. Bien, de todas formas, está relacionado con la economía, es decir, nadie va a poder comprar ni vender sin ello. Por tanto, la pregunta capital, diríamos, es ¿cómo lo sabremos? ¿Qué será esa marca? ¿Es un tatuaje? ¿Es un microchip? ¿Es algo que tiene que ver con la salud? ¿Tiene que ver con la economía? O sea, o el trabajo, o el crédito que uno puede recibir. ¿Tiene que ver con, no sé, con los movimientos, con los ejercicios, con lo que uno sabe? En fin, lo cierto es que para medir de alguna forma el crédito en un sistema súper avanzado, como sería que no hay dinero físico, que todo es crédito digital, y entonces, ¿cómo se va a medir ese crédito digital? ¿Qué pasa con las profesiones liberales, por ejemplo? ¿Cómo se puede saber? Porque si tú vas a una fábrica y se sabe el trabajo que haces, a la hora que empiezas, a la hora que trabajas, a la hora que terminas, las horas que trabajas, por supuesto, pues todo está de alguna forma supervisado por cámaras, monitorizado por ordenadores, en fin, es fácil. Pero ¿qué pasa si tienes una profesión liberal? ¿Qué pasa si tienes una profesión para la que te tienes que desplazar, ¿no? Hoy día hay muchos nómadas digitales, por ejemplo. Gente que tiene un trabajo, pero que lo puede realizar en cualquier lugar porque es a través de Internet. Y entonces, pues no importa dónde estés, tú cumples con tu labor en Internet y tal, y ya está. Pero trabajos así o parecidos que a lo mejor no son tan fáciles de monitorizar con respecto a la actividad, ya sea intelectual o manual, etcétera. O sea, se nos ocurren un montón de preguntas. ¿Cómo se haría, no? ¿Cómo se va a monitorizar eso? Entonces, bueno, ¿qué es? ¿Qué va a ser? ¿Va a ser un chip que lo metes en el cuerpo y la microtecnología o nanotecnología que tenga, pues va a disponer de sensores lo suficientemente exactos como para que te diga la información tuya, de tu identidad, quién eres tú, cuál es tu número de identidad, es decir, cuál es tu ID o DNI, tu ubicación, con quién trabajas o para quién trabajas, cuál es tu número de la seguridad social, por ejemplo, o una serie de datos, ¿no? Que son básicos hoy día para funcionar en la sociedad. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Va a ser a través de un microcircuito, un microchip, un biochip que se inserta en el ser humano y
Bueno, la tecnología está suficientemente avanzada como para que se piense así, se piense esto. Yo he estado ya desde hace tiempo, pues, mirando esto que salen, ¿no? Pues revistas de tipo científico o artículos en internet de tipo científico que te van hablando precisamente de los avances en este sentido, de los adelantos de la ciencia para, bueno, pues por ejemplo, para cómo sería o ver o entrever o vislumbrar cómo sería una sociedad así, una sociedad donde no hubiera dinero y cómo de alguna forma se llevaría el seguimiento del trabajo, de lo que hace cada cual, etcétera. Eh, Mira, no me he metido porque no tengo la aplicación de el GPT, el chat GPT de inteligencia artificial. Me he metido en Google, ¿no? Y ahí, lo tengo aquí delante además, os puedo decir que hay muchísimos artículos sobre los tatuajes electrónicos. Tatuajes electrónicos, por supuesto, que se adhieren o se insertan en la piel y que hoy día disponen de una alta tecnología. Os voy a decir simplemente la pregunta, ¿qué son los tatuajes electrónicos en la piel? Esa es la pregunta, ¿qué son esos tatuajes electrónicos? La respuesta es tal y como aparece en Google. Los tatuajes electrónicos o digitales tienen la forma de un pequeño parche o chip que se ponen en la piel con tinta de conducción o adherencia. Se trata de obtener, almacenar y analizar información del cuerpo a través de la biotecnología. Esta es la respuesta. Yo creo que es resumida, pero suficiente, ¿no? Para entender cómo funciona. Es un pequeño parche que se adhiere a la piel, que está hecho con tinta de conducción, que tiene una adherencia para mantenerse y que persigue obtener datos del cuerpo, almacenarlos y analizar esa información por medio de biotecnología. Por supuesto, como están también estos circuitos, están equipados con ondas, es decir, ondas de emisión, entonces también puede emitir, es decir, se puede trasladar la información a un ordenador, a otro sensor, a un repetidor, lo que sea, para de alguna forma pues comunicarse o centralizar la información o lo que se requiera para hacer un seguimiento. Mira, en un artículo titulado, también en Google, Tatuajes electrónicos, ¿qué son y qué se puede hacer con ellos? Esto es del 29 de junio del 2020, del 2020. Y leemos esto. En realidad, no se trata de verdaderos tatuajes de tinta que se inyectan en la piel, que son los comunes, sino de parches de goma o plástico muy delgados y flexibles con componentes electrónicos que se pueden arrugar, doblar sin romperse. Se incorporan con impresión directa sobre la piel, es decir, se pueden poner sin ningún material intermediario, simplemente impreso en la piel, con tinta de conducción, por supuesto, y su adherencia, como si se tratara de una calcomanía, de algo que te pegas. Podría ser la apariencia, ¿no? Estos tatuajes, sigue diciendo el artículo, contienen una serie de circuitos ultrafinos, diminutos y diseñados para recolectar o enviar datos. Ahora, dentro del artículo se cita a un profesor Ricardo Jaramillo,
ingeniero biomédico de la Universidad ECCI en Colombia y tal, que está hablando sobre el tema y se hace una cita de él. La cita suya es: internamente tienen muchas capas y áreas. Hemos descubierto, yo mirando diferentes artículos, que como son muy finos, las capas que se utilizan son de este material que es ultra flexible, que es el grafeno, que se hace en capas muy finas, y entonces se pueden hacer como varios niveles o áreas, ¿no? Sigo el artículo en concreto y la cita, ¿no? Dice: en 1 centímetro podemos incluir varios microcomponentes y nanotecnología para que funcionen áreas de potencia, bobinas inalámbricas para dispositivos de radiofrecuencia, LEDs y sensores. Es decir, todo eso con una microtecnología o nanotecnología se puede insertar en algo finísimo que además va a tener varias capas para almacenar, para recoger datos y que los extrae del propio individuo. Después, hasta aquí llega la cita, después he estado mirando más cosas como acerca de por qué algunos los llaman tatuajes cuánticos. No solo tatuajes electrónicos, sino tatuajes cuánticos. Y he averiguado el por qué. Los tatuajes cuánticos tienen la particularidad de que disponen de unos puntos que se llaman así, puntos cuánticos, que se insertan en la piel por medio de agujas finísimas creadas seguramente con los mismos puntos cuánticos. Es decir, que estos puntos de conexión harían que el parche si se hace directamente el tatuaje, quedaran dentro de la piel perfectamente. Esa tecnología de última generación se podría aplicar, ya que son casi invisibles. Por supuesto, se pueden hacer muy visibles o se pueden hacer prácticamente invisibles. Estamos hablando de capas muy finas que, si no le metes tinta para que se vea o algún metal que lo haga visible, pues difícilmente se van a ver. Estamos hablando de lo que sería una tirita transparente, por ejemplo, un esparadrapo transparente. Entonces, eso se puede perfectamente utilizar para la marca de la bestia, porque dice que se pondrá en la mano derecha o la muñeca. Acuérdate que en la Biblia, cuando nos habla de mano, pues no solamente la mano donde están los 5 dedos, sino que es también la muñeca y el brazo. Entonces, puede insertarse ahí o en la frente. En la frente podría, algunos han dicho, bueno, pues pudiera ser en la frente para recoger datos del trabajo intelectual, por ejemplo, o en el brazo, en la mano, para el trabajo más actual, más, digamos, común, como es el trabajo manual, el trabajo más activo, ¿no? Bueno, digo todo esto porque de alguna forma tenemos que tratar de tener una respuesta. Repito, la pregunta general, la pregunta del millón: ¿cómo vamos a reconocer la marca de la bestia? Bueno, hablando de última generación, tecnología de última generación, pues todo apuntaría a algo así, que se quedara insertado en la frente o en el brazo o en la mano. Por otra parte, la forma de descubrir si el dispositivo es ese, porque por supuesto hay otros dispositivos, ya he dicho antes lo del microchip, esto también es un circuito o chip que va insertado ahí con una tecnología más avanzada, como la que estamos hablando, con capas de grafeno y tal, de una forma invisible, que se quedan ahí
y permanecen y pueden ser permanentes, por supuesto. Pero al final, ¿qué determina si es ese dispositivo o es otro? Lo que lo determina es que no se va a poder comprar ni vender sin eso. Eso es lo que nos revela Apocalipsis 13. Nadie podía comprar ni vender sin ello. Entonces, ¿tenemos una respuesta exacta ahora a qué puede ser la marca de la bestia? Yo creo que sí, que nos estamos acercando mucho. ¿Está ya inventado? Es posible. ¿Es ya de aplicación? Pues es muy posible que lo sea. Quizá se esté esperando a que concurran muchas cosas. Puede ser una economía sin dinero, es decir, que en esos circuitos, microcircuitos del parche cuántico, pues esté también todo lo que tiene que ver con el dinero que gastamos, que usamos, que al no ser dinero físico, al ser un dinero digital, entonces estaría conectado con el servidor que tengamos, con el banco, lo que sea, el Estado, quien sea, para darnos ese crédito y que quedaría registrado también porque vamos a pagar con ello. Y al pagar con ello, como lo hacemos con una tarjeta, pues se sabría exactamente lo que hemos comprado, si lo hemos podido comprar, si teníamos suficiente crédito, si no teníamos, etcétera. Entonces, si no tienes eso, no lo vas a poder utilizar ese dinero digital. Y al no haber dinero físico, pues ahí tendríamos una explicación de cómo funcionará esta profecía de Apocalipsis 13, versículos 16 al 18. Va a funcionar porque haya un dispositivo suficientemente sofisticado, de última generación, insertado en la mano derecha o en la frente, sin lo cual no podríamos funcionar. Espero que esto dé respuesta a tantas preguntas que concurren muchas veces en este tema. Es, bueno, pero ¿cómo vamos a reconocer la marca de la bestia? ¿Cómo vamos a estar seguros de lo que es? ¿Cómo se puede averiguar? Bueno, pues ahí tendríamos una muy posible explicación. Y de nuevo, es importante darse cuenta que es la mano derecha o la frente, porque la localización también importa en este sentido. Sea cual sea la causa, si es por trabajo, si es por lo que sea, por trabajo intelectual, trabajo manual o por lo que sea, es así, porque la palabra lo dice claramente, la Biblia lo especifica, mano derecha o frente, y nadie podrá comprar ni vender sin ello. En fin, os dejo esa reflexión. Que el Señor os bendiga.